Podcast Judicial de la Federación. Criterios relevantes del 13 de marzo del 2020. Bueno, pues en esta ocasión se emitieron alrededor de 47 criterios, y igual que en otras ocasiones, pues de diferentes tópicos, de diferentes materias, diferentes implicaciones, etcétera. Algunos de penal, algunos en materia de amparo, algunos otros que son enfocados en cierta materia como materia laboral, pero que tienen implicaciones o trascendencia en el tema de derechos humanos. Hay también por ahí una disposición relativa a la transparencia y de igual manera algunos aspectos de materia civil. Esos son esencialmente algunos de los rubros y pues vamos comentando algunos de los que se han emitido en esta ocasión. En primer término iniciaremos con algunos tópicos penales. El primero de ellos es la tesis con número de registro 2021-818, es una tesis aislada y que tiene como rubro tortura, tratos inhumanos y degradantes al señalarse como actos reclamados en el juicio de amparo. Es obligatorio su estudio conforme a los elementos constitutivos de cada una de dichas violaciones. ¿Qué es lo que señala este rubro? Pues bueno, los artículos 22 de la Constitución, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana proscriben la tortura y cualquier trato cruel, inhumano y degradante por constituir violaciones al derecho humano a la integridad personal. Estos últimos han sido materia de pronunciamiento por la Corte Interamericana, estableciendo que este derecho está vinculado con la dignidad humana y su violación adquiere diversas formas y entidades como la tortura, tratos inhumanos y degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona. Entre estos, duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros. De donde se obtiene que la diferenciación de cada una de dichas violaciones al respecto en el párrafo 191 de la sentencia del 28 de noviembre del 2018, en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra el Estado mexicano, que resulta aplicable en términos de lo que se ha señalado en la jurisprudencia 21 del 2014, la 10ª época, cuyo rubro señala jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, y que se establece que se actualiza la tortura cuando el maltrato es intencional, causa severos sufrimientos físicos o mentales y se comete con determinados fines o propósitos. En cambio, los tratos inhumanos y degradantes han sido definidos por el referido tribunal de manera casuística. Una idea general está plasmada en el párrafo 57 de la sentencia del 17 de septiembre de 1997 en el caso Loaiza Tamayo contra el Estado de Perú, que también resulta aplicable conforme a la jurisprudencia en mención, donde se citan consideraciones de la Corte Europea en Derechos Humanos y también tal diferenciación se realizó por la Comisión Europea de Derechos Humanos, obteniéndose que los actos inhumanos requieren demostrar la severidad del trato por generar sufrimiento, sean injustificadas dichas acciones y pueden o no existir lesiones, mientras que el carácter degradante de un acto requiere mostrar que tal acción generó un sentimiento de ansiedad, miedo o inferioridad en la víctima y se efectuó con el fin de humillar, degradar y romper la resistencia física y moral de la víctima, de tal manera que si en un juicio de amparo se reclaman tales actos, deben analizarse la existencia y constitucionalidad de cada uno de estos conforme a los elementos señalados, pues de no ser así, se incurriría en una violación al principio de exhaustividad y congruencia que rigen las sentencias de amparo. Eso es lo que señala este criterio, un poco más enfocado en el rubro penal, sin embargo, pues es un tópico donde convergen ambos aspectos. Subsecuentemente también hay una tesis, esta es una tesis aislada también bajo el número de registro 2021-816 y esta señala en el rubro suspensión provisional en el amparo promovido contra la determinación del juez de control de rechazar el sobreseimiento en la causa promovido en la etapa intermedia para evitar un daño irreparable al quejoso en etapas previas al juicio, debe concederse para el efecto de que concluida la fase intermedia no se ordene la apertura a la etapa de juicio,
hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal. Bueno, pues este criterio en esencia pues no tendría por qué haberse emitido porque es una disposición clara que ya establecía el artículo 61 fracción 17 de la ley de amparo. Sin embargo, pues por si a algunos no les quedaba claro, pues ya llegó un tribunal a reiterarlo. Aquí incluso pues en la práctica se dio un poco de confusión y batallas doctrinales para definir si esa disposición del artículo 61 era como tal una suspensión o qué era lo que podía considerarse. Algunos jueces de distrito soberbiamente decían y respondían a los quejosos diciendo que eso no era una suspensión, que no se confundiera, que no se mostrara desconocimiento, que eso únicamente era una paralización del procedimiento. Entonces, bueno, pues llámese suspensión, llámese paralización, pues ya hay una disposición que lo reitera, pero que ya estaba en ese artículo 61 de la ley de amparo. Otro criterio más emitido es la tesis aislada con número de registro 2021-809. Esta señala en el rubro reclasificación jurídica de los hechos materia de la imputación en el sistema penal acusatorio. Si la realiza el juez de control sin hacerlo del conocimiento del imputado en la misma audiencia previa a resolver la vinculación a proceso, transgrede sus derechos de defensa adecuada, audiencia y debido proceso. En esencia, ¿qué es lo que señala este criterio? De modo que si el juez de control decide motu propio cambiar la clasificación jurídica de los hechos expuestos por el Ministerio Público en la formulación de imputación, previamente debe comunicarlo al imputado y a su defensor, a fin de no trastocar los derechos fundamentales de defensa adecuada, audiencia y debido proceso, puesto que desde una perspectiva de lógica jurídica sería evidente que el imputado quedaría inaudito y se tomaría en letra muerta el contenido de la norma procesal en comento. Eso es lo que se señala y convendría a lo mejor adentrarse en lo que se refiere y pues cabe resaltar que esta tesis deriva del amparo en revisión 189 del 2019 del cuarto tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito, es decir, de Jalisco. Hay un criterio más, en este caso es la tesis con número de registro 2021-798, la cual es aislada y que refiere medios de prueba en la etapa intermedia del procedimiento penal acusatorio y oral. Es manifiesta e indudable la improcedencia del amparo indirecto porque no causa efectos de imposible reparación si el acto reclamado se emite dentro de esta antes del auto de apertura a juicio oral. ¿Qué es lo que señala en esencia este criterio? Pues bueno, dice que conforme con el artículo 107 los actos emitidos durante el juicio solo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos de la Constitución, como vida, integridad, libertad, etc., cuya afectación no pueda ser reparada aún obteniendo una sentencia favorable, lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando solo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Ahora bien, la determinación del juez dentro de la intermedia que se ocupe de proveer aspectos vinculados con el tema de medios de prueba de las partes solo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos, lo que actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de la fracción 23 del numeral 61 en relación con el citado 107 fracción quinta en sentido contrario, ambos de la ley de amparo, que origina el desechamiento de plano de la demanda, ya que tal resolución en todo caso podría ser susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de dicha fase hasta el auto de apertura a juicio oral, al ser en dicha actuación en la que, entre otras cuestiones, se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada según lo establece la fracción quinta del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este criterio está redactado de manera muy confusa porque pareciera dar a entender que no procede, pero luego dice que sí procede si se reclama contra el auto de apertura. Sin embargo,
pues parece no identificar perfectamente cuál es la dinámica de la intermedia. Claro está que por la dinámica que se ha venido dando hay algunos órganos jurisdiccionales que tienen diferentes metodologías para el desahogo de la misma, aun y cuando el 344 pues establece ciertos lineamientos. Sin embargo, pues esa disposición hasta cierto punto es obvia, es decir, cómo reclamar la exclusión de un medio de prueba sin hacer mención que esa exclusión se consolida en un auto de apertura a juicio oral. Pues creo que eso es algo obvio. Me parecería como muy absurdo el que alguna de las partes llegara a decir en un amparo, es que solo te estoy reclamando esto, pero el auto de apertura estoy conforme, porque incluso pues eso sería una aceptación. Entonces, aquí lo que vendría bien pues sería analizar, son 3 recursos de queja en los que se ha sustentado ese criterio del tercer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. Mientras tanto, pareciera que tiene una seria contradicción con un criterio emitido hace algunas semanas en donde se decía lo contrario, que por un tema de verificar el derecho a un recurso judicial efectivo y sencillo, si era necesario contemplar la procedencia del amparo bajo una dinámica distinta a la de otras materias para efectos de la intermedia, que la intermedia la Corte ya no la considera como parte del concepto de juicio para efectos del amparo, sino como una audiencia preliminar. Entonces, pues esos son aspectos que también hay que tomar en consideración. A lo mejor incluso va a derivar en una contradicción de tesis. Sería necesario analizarlo posteriormente. También se encuentra la tesis con número de registro 2021-792, la cual señala como rubro: investigación complementaria en el sistema penal acusatorio. Contra la negativa del Ministerio Público de realizar los actos de investigación propuestos por las partes en esta etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, al constituir un acto que por sí solo no causa perjuicio al quejoso. Es una tesis aislada que también pues establece una situación un tanto delicada y en esencia señala que la negativa del MP de realizar estas diligencias se considera que no causa perjuicio alguno al quejoso en razón de que dicha negativa no constituye un acto que resuelva definitivamente la no ejecución de los actos de indagación propuestos, pues acorde al artículo 333 del Código Nacional, el disconforme hasta antes de presentar la acusación puede exponer ante el juez de control los motivos por los cuales considera necesario que se realicen los actos de investigación formulados y que de manera previa el fiscal investigador rechazó, ya que en todo caso la decisión final la tomará el juzgador si resultará procedente o no ordenar la reapertura de la investigación en términos del precepto mencionado. De ahí que contra esa negativa sea improcedente el amparo. Pues sí tiene pues cierto grado de lógica, y más que nada porque pues sí es una disposición que está en el código; 2, porque existe una tendencia de ir reduciendo la cantidad de asuntos que llegan al amparo que pueden resolverse este tipo de planteamientos ante el propio juez de control. Y otro aspecto muy importante, muchas veces va a ser más efectiva la tutela que genere un juez de control que la que va a generar el juez de distrito, y esto lo digo hasta por experiencia propia, porque quienes están en el campo de batalla todos los días son los jueces de control, quienes han ido moldeando criterios para ver cómo se pueden tutelar los derechos de víctima o ofendido, así como el imputado, son los jueces de control, quienes ven ya bajo una visión más lejana, bajo una visión más reducida, porque es menos carga de trabajo, pues son los jueces de distrito. Entonces, pues ¿qué se puede esperar en este tipo de criterios? Pues mejor agotarlo con el juez de control, y pues obviamente va a ser más efectivo. Probablemente ese tipo de peticiones se resuelvan en menos de un mes y el amparo va a tardar 4 meses. Entonces, pues también sería como desgastante y poco afortunado que un abogado considere primero esa opción antes que la del propio juez de control. Otra tesis aislada más es la de número de registro 2021-791, cuyo rubro señala: inimputable la imposición de una medida de seguridad de internamiento para que reciba tratamiento no se rige por los mismos parámetros que para imponer una pena de prisión.